Buenas noches, amados hermanos. Nuevamente estamos llegando hasta sus hogares por este medio y gracias a Dios por darnos la vida y por eso estamos felices en esta hora. Saludos cordiales a cada uno de ustedes del Centro Bíblico Vida Abundante. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia. Donde quiera que me ven y me escuchan, reciban la bendición de este servidor y siempre en nuestras oraciones han sido para cada uno de ustedes. Hoy quiero que abran su Biblia ahí en Efesios 6:18 y vamos a considerar algo acerca de la oración eficaz de Pablo. Efesios 6:18 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración eficaz de Pablo. Hermanos, el apóstol San Pablo fue un hombre de mucha oración. Por eso se nota que casi en todas sus cartas él aborda el tema de la oración. Él escribe por la inspiración divina del Espíritu Santo muchos textos que hablan de oración. Y uno de ellos es este de Efesios 6:18 que ya consideramos ahí. Y ahí encontramos 4 cosas sobre la oración eficaz del cristiano. Encontramos ahí que Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, a quien les escribe, y les dice que ellos deben de orar en todo tiempo, deben de hacer una oración persistente, pero también les dice que deben de orar con súplicas a Dios. También les dice que deben de orar en el poder del Espíritu Santo y les enseña también que deben de velar en oración. 4 cosas que vamos a considerar en esta ocasión. Miremos el versículo nuevamente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo oraba por todos los santos. Y una de las cosas que yo veo, hermanos, en el apóstol es que él no oraba solo por las cosas materiales a favor de los cristianos. Su enfoque era orar espiritualmente, o orar, mejor dicho, por la vida espiritual de los cristianos. Si vemos un ejemplo ahí en Efesios capítulo 1, en el versículo 16 y 17, encontramos lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. El apóstol San Pablo estaba muy interesado por la vida espiritual de los cristianos. Él vivía orando por ellos, pidiendo que Dios les diera ese conocimiento espiritual, ese crecimiento espiritual, que Dios iluminara su mente para que ellos pudieran entender la palabra y saber que tenían una esperanza. Otro ejemplo lo tenemos en Colosenses 1, 9 al 10, que vamos a dar lectura porque son ejemplos muy lindos para nuestra vida. Colosenses 1, 9 al 10. Dice la palabra del Señor así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Notemos aquí que el apóstol San Pablo no está pidiendo por los hermanos que les dé sanidad en su salud física, que guarde sus viajes, que los cuide en su trabajo. No estoy diciendo que no sea bueno orar por estas cosas materiales en la vida, pero lo principal, hermanos, lo que Pablo quería para los cristianos era un crecimiento en la vida espiritual. Y notemos ahí el siguiente versículo. Les dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. De verdad, queridas hermanas y hermanos, el apóstol oraba por los cristianos para que crecieran en la vida espiritual, para que estuvieran siempre atentos y en plena comunión, en pleno desarrollo espiritual. Y todas las demás cosas, por supuesto, vendrían por añadidura, porque Dios es el quien nos guarda en esta vida y está siempre con su pueblo. Entonces, hermanos, volviendo al versículo de Efesios 6:18. Allí encontramos lo primero y dice orando en todo tiempo. Los cristianos de Éfeso debían de aprender esta enseñanza, de ser cristianos de oración, pero haciendo una oración persistente, porque esa es una gran necesidad en nuestra vida, queridos hermanos. El Señor Jesucristo ahí en San Lucas 18:1 nos enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces el cristiano debe de orar siempre. No hay excusa para decir Dios no me va a escuchar hoy a mediodía o a medianoche. Dios está atento para escuchar nuestra oración las 24 horas del día. Él espera que su pueblo, que sus hijos clamen, le adoren, le clamen y le pidan. Por eso es que el apóstol en otra carta dice, orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Entonces, hermanos, debemos de orar sin desmayar. Aunque sabemos, hermanos, que tenemos un enemigo que estará en contra de una oración persistente, de orar en todo tiempo, orar en cualquier hora, en cualquier lugar. El Señor espera que sus hijos sean cristianos de oración, pues precisamente era la exhortación del apóstol San Pablo aquí en esta primera parte del versículo 18, orando en todo tiempo. Pero en segundo lugar dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. También, hermanos, la oración eficaz es aquella que es realizada con súplicas. Aquí dice con súplicas. La palabra ahí está significando que son peticiones que le ponemos al trono de la gracia del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras peticiones. Es cierto que la oración tiene varios elementos. Por ejemplo, la gratitud. Tenemos también la adoración, porque en la oración adoramos a nuestro Dios. Tenemos el tiempo de confesión de pecados, el tiempo de intercesión, pero también aquí nos habla de la petición. El cristiano debe de aprender a orar siempre, a suplicarle al Señor, ya que la petición aquí, hermanos, es pedir al Señor. Y el pedir aquí es la regla del reino, como dice San Mateo 7:7. Pedid y se os dará, dijo Jesucristo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces, el asunto es que nosotros seamos cristianos de oración. Tenemos, mis queridos hermanos, el ejemplo de Elías. Si vamos ahí a la carta de Santiago, en el capítulo 5, vamos a encontrar, queridos hermanos, que Santiago era un hombre de oración también, perdón, Elías era un hombre de oración. Eso lo encontramos en Santiago 5:17. Y dice ahí, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un hombre, como cualquiera de los cristianos en el tiempo de hoy, comenzó a orar, comenzó a buscar la presencia del Señor, comenzó a hacer una oración con súplicas, y Dios escuchó esa oración. Dios contestó a la oración de Elías. Y eso es bastante maravilloso poder ver, queridos hermanos, cómo el Señor contesta la oración eficaz.
Y como dice el mismo Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho, porque también Santiago fue otro hombre de oración que Dios usó en la iglesia primitiva allá en Jerusalén. En tercer lugar, veamos ahí en Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, otra de las exhortaciones de Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso con relación a la oración eficaz. Y ahora les está diciendo que deben de orar en el poder del Espíritu Santo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando habla ahí en el Espíritu se refiere al Espíritu Santo que está en el creyente. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. Los cristianos allá en Éfeso debían de orar en el poder del Espíritu. ¿Pero qué es eso? Hermanos, eso es cuando el cristiano deja que el Espíritu Santo lo guíe. Y aún en su tiempo devocional de adoración al Señor y de oración, deja que el Espíritu Santo lo guíe para poder incluso pedir en el tiempo de la oración. Dejar que el Espíritu Santo sea el quien nos guíe para poder tener una oración clara y sencilla, pero de poder. Tenemos, por ejemplo, en Romanos 8:26, que es un texto también que nos puede ayudar en esta oportunidad. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí tenemos a nuestro gran ayudador, tenemos a nuestro gran consolador que está en nosotros. Él nos guía en el tiempo de la oración. Por eso está claro en el versículo 26 que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recordemos aquí y veamos que no dice con palabras indecibles, como para indicar que sean palabras que ni nosotros mismos las podríamos entender. Sino se refiere, hermanos, a el gemir indecible, significa, hermanos, la satisfacción de un cristiano después de haber terminado de orar y haber sentido la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que usted ha sentido que el Espíritu Santo le ha guiado, porque usted está en el Espíritu cuando ora y con toda facilidad ora y pide al Señor por todas las necesidades que tiene y que también el pueblo de Dios tiene. Y yo creo, hermanos, que por esa razón nosotros siempre pensamos como el apóstol Pablo, orar por los demás hermanos, orar por la iglesia del Señor Jesucristo, orar por los enfermos, orar por los que están enfermos espiritualmente hablando también. Y entonces tenemos mucho tiempo, tenemos esa facilidad, esa capacidad a través del Espíritu Santo para poder orar. Entonces, cuando pasa eso en nuestra vida y somos cristianos de oración, estamos orando en el poder del Espíritu Santo. No tenemos que reflejar cualquier otra evidencia. No, hermanos, es solamente depender del Espíritu Santo y orar al Señor con toda facilidad y que sea una satisfacción buscar la presencia del Señor. Pero en último lugar, veamos también que el apóstol aquí está exhortando a velar en oración. Por eso lo último del texto dice, velando en oración. ¿Por qué velar en oración? Sería la pregunta. Realmente, mis amados hermanos, necesitamos estar velando en oración. Es decir, necesitamos estar despiertos espiritualmente hablando, estar en vigilancia también las 24 horas del día. Pero cuando digo esto no me refiero a que usted no vaya a dormir toda la noche por estar velando.
refiriéndome a un sueño físico, sino me refiero a que el cristiano, ¿verdad que antes de ir al descanso en la noche buscamos al Señor en oración? ¿Verdad que cuando despertamos a cualquier hora de la noche estamos orando al Señor? En cualquier hora del día buscamos la presencia del Señor. Estamos siempre orando porque tenemos que velar en oración. Por tres cosas, hermanos. En primer lugar, porque tenemos un enemigo. Y nosotros tenemos que ser muy vigilantes. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad por completo. Dice, y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no somos de oración, el diablo nos va a ganar la batalla. Pero si buscamos al Señor y somos sobrios y velamos en oración, nosotros tendremos la victoria sobre este gran enemigo. La otra razón es porque sabemos, hermanos, que el tiempo es corto. Ahí en San Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo será el tiempo que el Señor venga por nosotros en su segunda venida o el tiempo que el Señor nos lleve de este mundo. No sabemos el tiempo, no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos pueda llevar. Por eso dice, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Lo importante es que estemos velando en oración y esperando cuando llegue ese momento, que será un momento muy feliz. ¿Cuántos de nuestros hermanos se han ido en estos días y están gozando la presencia del Señor? ¿Por qué? Porque el tiempo llegó. Y número 3, tenemos que velar para que no entremos en tentación. Ahí en San Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, no le demos lugar a este cuerpo, a esta carne, sino velemos en oración para que estemos siempre en el Espíritu de Dios. Entonces, 4 cosas importantes hemos visto en esta noche. Oremos en todo tiempo. ¿Y cómo va a ser nuestra oración? Con súplicas, con peticiones, y en el poder del Espíritu Santo, y velando siempre en oración, para ser cristianos victoriosos y seguir adelante en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude y que en una próxima oportunidad podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno.